Bien, hermanos, bendiciones. Un gusto de nuevo estar acá listos para seguir avanzando en lo que nos hace tanto bien. Les voy a compartir entonces pantalla y vamos a estar viendo en lo que quedamos la última vez, que era en Apocalipsis 22, y estamos viendo los textos, las declaraciones de tiempo, la inminencia. Ya nos hemos tomado el tiempo para estar viendo el texto en su contexto. Recuerden que cuando comenzamos estuvimos viendo varios versículos siguiendo el orden que tenía el hermano Sugel Michelén. Recuerden que empezamos con este siglo y el venidero y vimos varios versículos donde él presentaba, según la teología milenial, presentaba esa interpretación y ahí pudimos estar analizando varias parábolas donde se mencionaba este siglo y el siglo venidero y otros textos afines. Y ahí pudimos estar un poco ejercitando lo que es el texto en su contexto. También hemos visto, así de pasada, lo que es la analogía de la fe al estar comparando versículos, tanto del Nuevo con versículos del Antiguo Testamento y también en el propio libro y en otros libros. Y así hemos procurado también usar las herramientas que Dios puso que al alcance de nosotros, herramientas básicas, perdón. Y con esas herramientas básicas hemos podido ver también algo de gramática en, en el griego. Y gracias al Señor por aquellos diccionarios, herramientas que tenemos, aquellos programas eh, computarizados que tenemos. Y de un tiempo a esta parte ya llevamos, yo creo que 3 o 4 estudios, 4 o 5 sesiones, donde hemos estado viendo muchos textos donde se habla del tiempo, las declaraciones de tiempo y de ahí la inminencia. Y ahora ya estamos a punto ya de estar terminando, ahora en Apocalipsis, en el capítulo 22, estamos terminando muchos de los textos que hay, que son, entiendo que son más de 100 los más claros, ¿ya? Más de 100 textos que nos hablan de la inminencia y lo hemos podido ir recorriendo, así que como está grabado, ustedes pueden, si quieren, pueden volver 4 o 5 estudios atrás y empezar a ver todos esos textos que hemos estado viendo. Ahora, cuando llegamos acá a Apocalipsis, Apocalipsis 22, recordemos que Apocalipsis significa descorrer el velo, ¿ya? De repente uno cuando le hablan de Apocalipsis, uno tiene, inmediatamente piensa en cosas súper nefastas, destrucción, juicios por todos lados y cosas así, que en parte es correcto, pero la palabra en sí, Apocalipsis, significa descorrer el velo, o sea, corre el velo y uno puede ver, ¿ya? Y de ahí que en algunas Biblias aparece como revelación, la revelación de Jesucristo. Y también en Apocalipsis capítulo 1 se dice la revelación de Jesucristo. Y eh, la palabra en el griego es Apocalipsis, de ahí la palabra, ¿ya? Entonces, siguiendo con los textos que estamos revisando, aquí tenemos Apocalipsis, el capítulo 22 el versículo 6, ¿ya? Y estamos Apocalipsis 22, ¿ya? Ahí está. Y en el versículo 20, en el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis, nos dice así: Y me dijo, aquí es el ángel que está hablándole a Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y mediten ustedes también en esto, hermanos, porque él dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces uno tiene que preguntarse acá, ¿cuáles son esas palabras que son fieles y verdaderas? Entonces, el mismo texto en su contexto nos tiene que decir cuáles son estas palabras. Y si dice estas, significa que algo que está ahí, que está
cercano, no, no son esas palabras o aquellas, sino que son estas. Y entendemos que son, en el mismo contexto, se nos dice, son las que están en este libro, según el versículo 7 y muchos versículos más abajo, o sea, en los versículos subsiguientes, también se habla de las palabras de este libro. Estas palabras de este libro son fieles y verdaderas. Noten ustedes todo lo que implica que se diga que estas palabras son fieles y verdaderas. Captan el power, como dicen algunos hermanos, el power de la declaración esta, porque dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces, en el mismo texto, al final dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. Y ya sabemos ya que esa palabra es breve, la vamos a revisar, pero de todas maneras sabemos que es un texto de inminencia, porque es en breve. Ahora, estas palabras dice que son fieles y verdaderas y que el mismo versículo nos sigue enseñando y dice, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. Entonces, estas palabras que son fieles y verdaderas, obviamente que están relacionadas con el Señor Dios y están relacionadas con los profetas. O sea, que podemos deducir fácilmente acá, y si estoy equivocado, ustedes me dicen, ¿ya? Fácilmente que son palabras que vienen del mismo Dios, que ha usado también en su tiempo a profetas, a los santos profetas. Porque dice, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel, y como dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, entonces entendemos que de dónde nacen estas palabras fieles y verdaderas, y realmente uno dándose cuenta cómo es el hombre, cómo somos nosotros, difícilmente que podríamos deducir que estas palabras fieles y verdaderas tendrían su origen 100% en el ser humano. No, sabemos que por el texto entonces tienen su origen en Dios. Y el poder es entonces esta. Este es el poder que yo veo acá. Es que son fieles y la palabra fieles aquí, ¿ya? Dice, la palabra es pistos, ¿ya? Fiel, confiable, digno de confianza, que cree. ¿Se fijan? Entonces, confiable, digno de confianza. Y claro, y si vienen de Dios, obviamente que tienen que ser dignas de confianza, porque Dios es santo y Él es la pureza misma. Entonces, como Él no miente, como Él es fiel, como Él es confiable, entonces, claro, estas palabras, y son las palabras que están escritas en este libro, según el versículo 7, ¿ya? Y la palabra aquí, verdadera, alicinos, ¿ya? Real, auténtico, verdadero, ¿se ve? Entonces, ese es el poder que vemos acá, ya concluyendo el escritor Juan, el hermano Juan, el apóstol, entendemos que es el apóstol. Entonces, el que escribe todo esto, y como el ángel le dice, porque cuando dice, y me dijo, esto es lo que le dice el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Y después dice el propósito, el para mostrar a sus siervos. Y esto nos lleva al capítulo 1, porque recordemos que estaba escrita a las 7 iglesias que están en Asia, para mostrar a sus siervos las cosas, ¿se fijan? Las cosas que deben acontecer en breve. Y la palabra en breve aquí, la podemos ver acá, es la palabra tajos, ¿ya? Y que significa prontitud, rapidez, pronto, rápido, sin demora, en breve, enseguida. O sea, estas cosas estaban a punto de ser. Y son las cosas que estaban escritas en el libro. Y eso es lo que vamos a seguir viendo ahora, con un poco más de detención. El versículo 7 dice, he aquí, yo vengo pronto.
Y entendemos que aquí a quien se refiere, se está refiriendo al mismo Señor. Más abajo lo vamos a ver. Pero ahora lo que nos interesa es esta palabra pronto, que de nuevo nos habla de inminencia. Entonces, cuando vemos acá en el capítulo 7, en el versículo 7 del capítulo 22 de Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto. Y la palabra aquí, presto o pronto, ¿ya? Es la palabra, de nuevo, tajú, pronto sin demora, luego, enseguida. Estos son textos de inminencia porque entendemos que para ellos, para la generación que vio al Señor, que escuchó la predicación de los apóstoles, que escuchó al Señor, todos aquellos que vivían en ese entonces, entendían que en su generación, tal como el Señor les había dicho, él iba a volver. De ahí que tanto texto que habla de la inminencia. He aquí, yo vengo pronto. Y claro, como son cosas que deben acontecer en breve, y como el Señor siempre que va a hacer algo, y especialmente cuando vienen juicios, Él siempre advierte. Y aquí el hecho de que el Señor esté advirtiendo, entonces con mayor razón nos habla de lo cercano que estaba para ellos, el juicio que estaba a punto de venir. La siguiente cláusula dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y entendemos que estas palabras que son fieles y verdaderas son las que quedan escritas en este libro y se le llama la profecía. Ya, estas palabras, las palabras de la profecía, que son fieles y verdaderas, quedan escritas en este libro. Eso es lo que yo entiendo. ¿Mm? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esto de nuevo nos lleva al capítulo 1, donde bienaventurado el que lee, ¿ya? Y escucha, oye, obedece las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, decía ya, en el capítulo, ahí lo vamos a ver también para que, perdón. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se fijan? Y aquí nosotros ya vimos que la palabra cerca, acá, esa palabrita era en guis, ¿ya? Es un adverbio, cerca, de cerca, junto a, cercano, al borde de, ¿ya? Entonces, inminencia, y se fijan tanto como al principio como al final del libro, se nos habla de la inminencia, porque ¿por qué es importante entender esto? Me parece a mí, ahí juzguen ustedes, y si estoy equivocado, obviamente que estoy abierto a recibir la refutación adecuada, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 22, o sea, al principio y al final, es como que se encierra todo lo que está escrito en este libro, ¿ya? Esas son las palabras fieles y verdaderas y son las cosas que van a suceder pronto, ¿ya? Por eso es que es tan importante. Entonces, volviendo acá al capítulo 2, llegamos al capítulo 22, ¿ya? El versículo 7, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se fijan que nos lleva al versículo 3 del capítulo 1? Y el versículo 8 dice, y yo Juan vi y oí estas cosas. De nuevo, ¿se fijan? Está todo conectado. No es que ahora sea otro destinatario, otro a quien el ángel se dirigió. Es el mismo Juan y es el mismo que vio y oyó. Y este vi y oí estas cosas, pero uno podría pensar que esto estaría relacionado con el capítulo 4 acá. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, ¿ya? Y la primera vez, voz que oí, ¿ya? ¿Fijan? Y también nos lleva a meditar en el capítulo 1, donde en el versículo 19, fíjense lo que se le dice, lo que se le dice a Juan. Le dice,
Voy a leer del 17 todavía para que el poder sea todavía mayor cuando uno entiende quién se dirige a Juan acá. Porque dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del infierno, y del Hades, dicen otros textos, ¿ya? Escribe, y aquí está el versículo 19, escribe las cosas que has visto, o sea, pasado, las que son, el presente de Juan, y las que son futuras para Juan. Y estas cosas que son futuras para Juan, ya vimos ya que la palabra ahí, cuando dice, y las que han de ser, ¿ya? Y las que han de ser, y ahí está, han de ser, ya vemos que era la palabra melo, estar a punto de. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que están a punto de ser después de estas. Entonces, ¿cómo el Espíritu del Señor que inspiró a Juan, entonces nos pone de una y otra manera la inminencia que significaba para Juan y las 7 iglesias a quienes estaba escrito esta profecía? Por eso que es importante ir viendo cómo en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la profecía de este libro, ¿ya? Son las cosas que están escritas en el libro, no aparte del libro, por lo menos acá no se entiende que sea aparte del libro. Y cuando uno entiende que son las cosas que están escritas en el libro, entonces uno entiende que está el capítulo 1, el capítulo 2 y así consecutivamente hasta el capítulo 22. Entonces, todo lo que está escrito en el libro habla incluso de lo que es la resurrección, el juicio en el gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo menos eso es lo que yo capto acá, eso es lo que yo estoy entendiendo, porque es todo lo que está escrito en este libro, porque dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y en ese libro, que es el Apocalipsis, el libro de Revelación, está también el juicio y está también los cielos nuevos y la tierra nueva. Obviamente con todo lo que implicó la gran tribulación, todos los temas de juicio que vinieron desde el capítulo 6 en adelante, ya hasta el capítulo 21 cuando vemos los cielos nuevos y la tierra nueva, el cielo y la tierra nueva. Ahora, esto creo yo que es súper importante porque al seguir desarrollando el capítulo 22, por lo menos analizando algunas cosas básicas, ¿ya? Se nos dice en el versículo 8, y yo Juan vi y oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Sigue hablando de... Y el énfasis que ya sabemos que cuando hay un énfasis donde una palabra se repite muchas veces en un mismo contexto, entonces hay que darle la importancia de vida porque por algo se está repitiendo tantas veces. Este libro, los que guardan las palabras de este libro, y dice, adora a Dios. Fíjese ahora, así un ejercicio breve, ¿ah? Rápido. Rápido. Y entiendan bien rápido, no como un dispensacionalista, ¿ya? Rápido significa que lo vamos a hacer al tiro, ¿ya? Dice, este libro, ahí, en el versículo 7 este libro, en el 9 este libro, en el 10 este libro, en el 18 este libro, 2 veces, en el 19 este libro. O sea, si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece en el capítulo 22. Entonces, díganme si no tiene
el énfasis que le da el apóstol, yo creo que tiene el énfasis, para que uno se dé cuenta de que es todo lo que está escrito en el libro. Hay que tenerlo en cuenta eso. Y ahora vamos a ver bien, vamos a tratar de entender por qué la importancia. El versículo 10 entonces dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y ya sabemos que dice las palabras de la profecía, y ya sabemos que estas palabras de la profecía son fieles y verdaderas, cuyo origen es divino, es de Dios mismo. Y dice, la razón es por qué, porque el tiempo está cerca. Versículo 10. Y de nuevo, ya, la palabra cerca ahí es en guis. Cerca, de cerca, junto a, cercano, al borde de. Entonces, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ahora, algunos, algunos podrían decir, como yo decía antes, bueno, cerca para Dios no es lo mismo cerca para el ser humano, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, obviamente que yo usaba mal, como entiendo que también cuando se usa esto, dando a entender que el tiempo para el Señor es una cosa y para nosotros es otra cosa, entendiendo que se puede usar el 2 de Pedro capítulo 3 al decir que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De todas maneras, uno toma la parte que le conviene de esa frase. No toma un día es como 1000 años, ¿ya? O sea, uno toma 1000 años como un día. No toma esa parte. Toma la que le conviene, cuando es más larga. Entonces lo hace más largo, pero no cuando es más corto. Porque cuando uno dice 1000 años para el Señor es como un día, entonces, como un día, y entonces queda como ahí, al usar ese texto, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, uno toma la parte que le conviene. Yo creo que no deberíamos entenderlo así, sino que deberíamos darle mayor énfasis. No hay que descartar lo que dice, sino que hay que armonizar. No hay que descartar ninguno de los textos, ya lo sabemos, sino que tiene que armonizar con el resto de la Biblia, lo que se conoce como la analogía de la fe. Entonces, cuando acá dice el tiempo está cerca y ya sabemos que es a la mano, ahí mismo, entonces deberíamos nosotros poder entender entonces que al investigar en otros textos, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Lo mencioné hace un tiempo atrás, ya en Daniel, el capítulo 12 acá, ya, fíjense aquí, Daniel capítulo 12, en el versículo 4, ahí se le dice a Daniel que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Fíjense, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ya? O sea, se le pide que selle el libro, y eso implicaría que nadie va a conocer lo que se dice, pero ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y si Daniel escribió aproximadamente entre la distancia que hay entre Juan y Daniel, aproximadamente son 600, más de 600 años, suponiendo que sean entre 550 y 650, por dar un margen, ¿ya? Pero es un tiempo ya de aproximadamente, redondeando, como 600 años, si redondeamos, ¿ya? Un poco más, poco menos. Ustedes me entienden por dónde va. Entonces se le dice que y son como 600 años. ¿M? Porque es el tiempo del fin, entonces tienen que sellarlo. Y también después lo confirma, ¿ya? En el versículo 9, y le dice, y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando volvemos acá a Apocalipsis, ¿ya? Cuando llegamos a Apocalipsis de nuevo aquí, no sellen las palabras de la profecía, se le dice a Daniel, perdón, a Juan acá. A Daniel se le dijo, sella hasta el tiempo del fin, cierra las palabras, ¿ya? Sella el libro, y aquí a Juan se le dice, no lo selles. ¿Por qué se le dice que no selle las palabras de la profecía de este libro? Porque el tiempo está cerca. Otro texto
en cuanto a la analogía de la fe, Daniel nos ayuda a entender que hay inminencia aquí. No estamos hablando de que este versículo deberíamos entenderlo como que todavía es futuro para nosotros, porque a Daniel se le dijo, cierra, sella las palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin. Y aquí a Juan se le dice, no lo selles. Ahora, pregunta, ¿por qué no lo selles, Juan? ¿Por qué no tienes que sellarlo? ¿Será que está llegando el tiempo del fin? Y yo digo, me parece que sí. Y yo le sugeriría pensar en eso. Lo más probable es que es el tiempo del fin. ¿Cuál fin? El fin del antiguo pacto, el fin de su relación Dios con la nación de Israel. No selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Aquí, fíjense, cerca habla de años. ¿Cuántos años? Pocos años. Si Apocalipsis, sé que está la disputa porque algunos piensan que Apocalipsis fue escrito después del año 70, pero muchos eruditos han estado entendiendo, muchos hermanos en Cristo, de repente cuando uno dice erudito es como que le diera más peso, ¿ya? Pero muchos hermanos, ¿ya? Y algunos pareciera que no hermanos, ¿ya? Entienden que lo más probable por las referencias internas del libro, lo más probable es que se escribió antes del año 70. Ahora, ¿por qué es importante también eso? Porque para los que son futuristas les conviene pensar que fue escrito después del año 70. ¿Por qué? Porque si fue escrito después del año 70, entonces esto sería futuro, según lo que ellos entienden. ¿Y por qué conviene para los que son preteristas plenos o preteristas parciales? Porque también algunos preteristas parciales lo usan para dar a entender que algunas de las cosas de Apocalipsis aquí se cumplieron todas, muchas, no todas, en el año 70. ¿Ya? Entonces, ¿por qué conviene? Porque si fue escrito antes del año 70, esta es una profecía que se cumplió, que se iba a cumplir y era futura para ellos. Entonces ahí cada uno va tomando puestos en cada línea de interpretación. A mí me parece que en cuanto a lo que hemos podido ver hasta ahora y exclusivamente al estar analizando estos versículos, versículo 10 específicamente, que a Juan se le diga que no selle las palabras de la profecía de este libro es porque el fin estaba cerca. ¿Y por qué entendemos también que el fin estaba cerca? Porque el mismo Señor Jesús enseñó en Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21 y otros textos, también los apóstoles lo enseñaron, que el tiempo del fin era inminente para ellos. Y lo pudimos ver. Y una de las razones era que, ¿cuándo iba a llegar el fin? Cuando se predicara el Evangelio en toda la tierra habitada. Y recordemos que en toda la tierra habitada implicaba el territorio del Imperio Romano. Recuerden también que en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, el Señor Jesucristo dijo que Él iba a volver en la gloria del Padre con sus santos ángeles para dar retribución, ¿ya? Iba a volver, y entendemos que cuando Él volviera iba a haber la resurrección, el juicio, ¿ya? Y los galardones, y Él dijo que algunos de los que estaban ahí con Él, que le escuchaban, iban a estar vivos. Entonces, a la luz de esa abrumadora evidencia, a mí me parece que cuando aquí a Juan se le dice que el tiempo está cerca, significa que también era inminente para ellos. Y como dije anteriormente, lo que estaba escrito en este libro incluye la venida del Señor, incluye la resurrección, incluye el juicio, incluye también los cielos nuevos y la tierra nueva. El tiempo está cerca. ¿Mm? Ahora, fíjense la palabra tiempo aquí, y es la palabra que hemos también visto que es un texto de inminencia. ¿Por qué? Porque aquí no está relacionada con la extensión del tiempo, sino que es un tiempo específico, ¿ya? Es una ocasión, es un momento. Por eso que la definición acá de Querós, tiempo
considerado como ocasión más bien que extensión. Es la oportunidad, es el tiempo señalado. Es lo que Dios señaló en su plan. Él dijo ya por medio de los profetas que él iba a venir un tiempo determinado cuando la nación de Israel iba a quebrantar el pacto e iba a ser en un tiempo donde la generación iba a ser una generación perversa. Y es por eso que el apóstol Pedro, perdón, en capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: sed salvos de esta perversa generación. El mismo Señor a la generación que lo vio, él le dijo que eran hijos del diablo. El mismo Juan el Bautista también dijo generación de víboras, camada de víboras. Entonces todo esto sumado, ¿ya? Entonces da a entender que este es otro texto clarísimo que habla de la inminencia para ellos. Y recordemos que inminencia significa estar a punto de ser, ¿ya? Estar ahí, al borde, a punto, ¿ya? A la mano. Ya dijimos que inminencia no significa que puede suceder en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier época. No, eso no significa inminencia, ¿ya? La inminencia está relacionada con estar a la mano, estar ahí, a punto. Entonces, dice: no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y de nuevo recordemos, este libro, ¿ya? O sea, está relacionado a la profecía de este libro, el tiempo, el tiempo propicio, el tiempo que Dios determinó y la cercanía. Todo eso junto nos habla de un texto, pero que habla muchísimo, muchísimo de la inminencia. En el versículo 12, después, el versículo 11 también, si uno lo podría analizar, podría perfectamente uno pensar que el que es injusto pareciera ser que ya no va a tener tiempo, ya no le queda tiempo para volverse, porque ya es como que se acabó el tiempo y entonces el que es injusto quedó injusto. ¿Se fijan? Pareciera ser que ese es el énfasis también ahí. El que es injusto sea injusto todavía, pero el juicio viene, o sea, está cerca ahí. Por eso que cuando vimos Santiago, el capítulo 5 que dice: el juez está a la puerta. Está ahí, el juez está ahí. El versículo 12 dice: y he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y por eso decía que aquí podíamos ver que se refiere al Señor. Esto de yo vengo, que es el que vimos acá en el versículo 7, he aquí yo vengo pronto, ¿ya? Y después acá, he aquí yo vengo pronto, la misma idea, pronto, he aquí yo vengo pronto. Y la palabra presto, fíjense, tajú, yo vengo pronto, sin demora, luego, enseguida. Esa es la idea allí. Aquí yo vengo pronto. Y entendemos que aquí se refiere al Señor. ¿Por qué? Porque dice: y mi galardón conmigo. Y esta frase, y mi galardón conmigo, obviamente que a muchos de nosotros nos lleva a pensar a la segunda venida en juicio para dar retribución y para dar el galardón a sus siervos, los profetas y los santos, los fieles. Y si quisiéramos mencionar algunos versículos, Mateo 16, 27, 28, clarísimo. Y después dice: para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y habla de juicio, juicio. Eso es lo que por lo menos me parece a mí. Entonces, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Nos habla de todo lo que ya hemos examinado durante tantos eh, tiempos donde nos hemos dedicado a meditar, comentar, analizar lo que es el amilenialismo que nos presentó nuestro hermano Sogel Michelén, y después hemos seguido viendo algunas cosas que son muy interesantes, como por ejemplo los textos de inminencia, ¿ya? Las declaraciones del tiempo, la inminencia, y también lo que es la gramática. Porque cuando los apóstoles hablaron, especialmente Pablo, él creía que iba a estar vivo, por lo menos da la impresión de que él dice: los que habríamos quedado hasta la venida del Señor, nosotros, y incluye a los destinatarios. Y eso está en línea con lo que el Señor había dicho, que cuando Él
iba a volver, algunos iban a estar vivos. Y como también dijo en Mateo 24, que iba a ser en su generación, también lo dijo en Mateo 23. Cuando analizamos las parábolas, también dijimos que todas esas parábolas siempre están relacionadas con una generación. No puede ser que el Señor le dé indicaciones a una generación y le venga a pedir cuenta a otra generación después de miles de años. No puede ser. No podría ser en el contexto en que se dijo. ¿Ya? Ahora, seguimos viendo Apocalipsis 22, el versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Esto implica que para entrar a las puertas en la ciudad implica que ellos van a estar vivos. Ahora, entendemos que esta ciudad está en el contexto del lenguaje de Apocalipsis y como hemos visto que la ciudad es la desposada. Mejor que lo veamos, porque y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía ya más. Y fíjense que en el capítulo 22 dice que todas esas cosas, todas las cosas que están escritas en el libro, son las que iban a pasar en breve, pronto, que estaban cerca. Implica entonces este, este cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía ya más. Y aquí está lo que quería mostrarles, que la santa ciudad que vio Juan es la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Entonces entendemos que aquí hace alusión a la iglesia, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Se ve? Entonces, aprovechando que estamos en el capítulo 21 acá, el Señor dice aquí: yo hago nuevas todas las cosas. Por eso que se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el Señor hace todas las cosas. Y eso es lo que estaba escrito en los profetas. Y los profetas son inspirados por Dios. Por eso que dice, escribe, porque estas palabras son, de nuevo, fieles y verdaderas. Entonces, cuando seguimos acá en el capítulo 22, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Y entonces entendemos que esta ciudad simbólicamente habla de la iglesia. Ahora, llegamos al versículo 15 y dice: mas los perros estarán afuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Fíjense, dice: mas los perros estarán afuera. ¿Afuera de qué? Yo entiendo que se refiere afuera de la ciudad. Y también van a estar los hechiceros afuera de la ciudad. Oye, pero ¿cómo? Uno podría pensar, pero ¿cómo? No, pues los hechiceros deberían estar en el infierno, deberían estar aquí ya fuera de la ciudad, ya. Bueno, deberíamos entenderlo y ahí uno se pone a pensar. Deberíamos entender que estarán fuera significa que están en el infierno entonces. ¿Cierto? Uno podría pensar eso, están en el infierno. Y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Entonces uno dice: "Ve, están fuera", significa que estamos ya donde estamos en cuerpos glorificados, podría pensar uno, y ya todos estos hombres naturales, como le llamaba el hermano Sogel Michelén, están fuera. ¿Ya? Entonces, aquí, en este cielo nuevo y tierra nueva, en esta ciudad, entonces ya no hay personas naturales, así como en cuerpos naturales que mueren. ¿Ya? Eso es lo que más o menos es lo que se dice. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno podría
dilucidar eso, si van a estar fuera. Entonces, claro, volviendo acá al capítulo 1, aquí el versículo 8, pero los temerosos e incrédulos, la Biblia de la 60 dice los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, todos esos, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces dice, ahí está, ahí está. No hay ya hombres de manera natural, de forma natural. No hay hombres naturales. Aquí todos son gente que está con cuerpos glorificados. ¿Mm? ¿Será tan así? Entonces, si seguimos leyendo acá, todo lo que cuando está describiendo la ciudad, fíjense aquí la describe, preciosa la ciudad, porque entiendo yo que de alguna manera se describe en forma espiritual a la propia iglesia, formada tanto como por el remanente de Israel como el remanente de los gentiles. Fíjense, llegamos aquí al versículo 24, ¿ya? Y dice, versículo 23 primero, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. El 24, y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. A ver, Guillermo, ¿cómo eso? Entonces, las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea, hay gente, hay naciones que están fuera de la ciudad. ¿Cómo eso? Estas son las cosas que uno tiene que meditar, tiene que darle vuelta. Las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esta ella es la ciudad, y entendemos que se refiere a la iglesia. Entonces, aparte de ella, que es la iglesia, que es la ciudad, entonces hay naciones. Y a ella, la ciudad, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si, si volvemos acá, entonces uno queda con dudas, queda con pensamientos con respecto a que si realmente esto de que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, según Apocalipsis 21 y 22, se refiere a que hay solamente creyentes en estado glorificado. Son pensamientos, son cuestiones que uno tiene que darle vuelta y que el Señor que podamos entenderlo, podamos ir adentrándonos más y más en estos versículos que podrían ser complicados, porque si decimos que la resurrección es espiritual y que nosotros ya estamos viviendo en cielos nuevos y tierra nueva, entonces, para asegurar eso, estaríamos diciendo que el cielo nuevo y tierra nueva no está hablando de cuerpos glorificados, cuerpos como los del Señor Jesucristo, ¿ya? En ese sentido, un cuerpo físico, ¿ya? Que es inmortal y que no muere. Entonces, tendríamos que darle vuelta a eso, meditar más y ver si realmente cuadra con el resto de las escrituras, si la analogía de la fe lo, lo acepta, no rebota al ver a la luz del resto de las escrituras. Entonces, más adelante dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. ¿Ya? Aquí en el versículo 12, de nuevo para decirlo, ya lo sabemos ya, pero cuando dice pronto, de nuevo la palabra ahí, el versículo 12 es pronto, y de nuevo está Ju, ¿ya? Por si acaso, si es que no lo dije. Aquí.
Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas en la ciudad. Miren, o sea, se puede entrar por las puertas en la ciudad. El 15, más los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ella sigue hablando. Y después en el versículo 18, de nuevo habla de este libro, y fíjese cómo cierra con respecto a este libro. Yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el versículo 20, ciertamente vengo en breve. Y la palabrita aquí, ciertamente vengo en breve, de nuevo, tajú, ¿ya? Vengo pronto, sin demora. ¿Mm? Entonces, ahora, si lo que no hemos hecho todavía, que tenemos que hacerlo, como sabemos que el nuevo interpreta al antiguo, ¿ya? Que están íntimamente relacionados, porque el nuevo no existe sin el antiguo, y el antiguo sin el nuevo, obviamente. Entonces, hay algunas cosas interesantes que tendríamos que ver. Por ejemplo, eh, lo voy a dejar enunciado solamente, ¿ya? Aquí en Isaías, eh, porque se habla de cielo nuevo y tierra nueva, significa que los profetas tuvieron que hablar de cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Y aquí cuando estamos en el capítulo 65, solamente lo voy a leer para dejarlo enunciado. Y si el Señor permite, más adelante vamos a ir tratando de tocar estos temas que quedan así como en interrogante. Pareciera ser que eso echa abajo a todo lo que hemos visto. Ya, porque a veces nos pasa eso, que una cosita que no cuadra y se va abajo todo lo otro, tanto argumento que se ha dado, parece que con una cosa que no cuadra, todo lo demás se va abajo. No, no, no. Eh, Paciencia y seguir escudriñando, ¿ya? Aquí cuando llegamos a Isaías 65, fíjense, dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Y aquí está lo que el apóstol Juan enseñó a los romanos, ¿ya? Ahí pueden ver la referencia después. No es el tema lo que voy a ver yo ahora, pero eh, lo que quiero ver es de lo que está relacionado con los cielos nuevos y la tierra nueva, según Apocalipsis, perdón, Isaías 65 y 66, ¿ya? Aquí voy a leer algunas de las cosas que dicen acá, ¿ya? Isaías 65, ahí estamos, ¿ya? Aquí, el 17. Hay que leerlo en el contexto, ya todo el capítulo 65 y el 66, ideal, todo Isaías, ¿ya? Pero esto es lo que me interesa, que por ahora dejarlo ahí a la mesa para ustedes. Dice, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Y esto nos lleva a Apocalipsis 20, porque el cielo y la tierra desaparecen y ya no hay lugar para ellos. Y aquí dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo. Recordemos aquí que está hablando de una nueva creación. Y recordemos que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Significa que ya en el tiempo del apóstol, cuando él dijo eso en 2 Corintios 5:17, entonces significa que ya ahí se estaba efectuando ya la nueva creación. Por eso decimos que se superponen tanto este siglo como el venidero. ¿Se acuerdan cuando lo estuvimos viendo? Se superponían, se traslapaban. El término del siglo, el- este siglo, que es el siglo del pacto mosaico, se traslapaba, se superponía con el inicio del nuevo siglo o del siglo venidero. Entonces, aquí en el versículo 18.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Hay muerte en la nueva creación, porque el niño muere de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En estos cielos nuevos y tierra nueva, en lo que Él va a crear, aquí dice que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y también dice que edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán por largo tiempo la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y sucederá que antes de que ellos clamen, responderé yo, y mientras aún estén hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. ¿Se fijan? Ahora hay que leer también Isaías 66 para un mayor panorama, pero por lo menos acá vemos que en estos cielos nuevos que el Señor va a crear, ¿ya? Yo creo nuevos cielos y nueva tierra, vemos que ya hay muerte y vemos que se va a edificar. ¿M? Van a seguir trabajando, no trabajarán en vano. ¿Se ve? Bueno, todo eso es lo que es, eso y mucho más todavía tenemos que seguir viendo. Pero dejé esas interrogantes para que, porque las van a tener, obviamente las van a tener como las hemos tenido todos y hemos tenido que estar viendo, preguntando, escudriñando y estando allí investigando en la medida que se pueda. ¿M? Lo dejamos hasta ahí, ¿ya? No sé si tienen comentarios, los confundí más. Algo importante, ¿ah? Cuando nos encontremos, lo dije hace poco, pero lo repito porque es bien importante, cuando nos encontremos con dificultades, que esas dificultades nos echen, no, no barramos con todo lo que ya hemos aprendido, con todo lo que ya sabemos que está ahí, tanto texto que hemos visto de la inminencia propiamente tal, sino que darse el trabajo de ver, oye, a ver, ¿cómo cuadra esto? ¿Cómo armoniza? Ese es el punto. ¿Preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. Ya, adelante. Adelante. Ese texto que ocupan en, eh, de un año son como, o sea, un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años para como un día. ¿Sí? Eh, en qué contexto se aplica eso? Porque yo, la verdad, no he estudiado esos versículos. Ya. Te lo voy a mostrar aquí para que le eche una mirada después. Está en segunda Porque, de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Ya? Aquí este también lo vimos de pasada también, ¿ya? De nuevo, igual lo vamos a tratar de analizar este texto, pero por lo menos para que veas que está aquí en segunda de Pedro capítulo 3, ¿ya? Y es cuando están los burladores, ¿ya? Que están diciendo, oye, ¿cuándo? ¿Cuándo va a volver? Si dijo que volvía, que iba a volver y no ha vuelto, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Ya? Por eso que están los burladores ahí, ¿ya? Y en el versículo 8 ahí está el texto, más amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, algunas cosas que uno tiene que tener en mente acá para la interpretación, porque sabemos que Apocalipsis y y los textos de profecía, eh, hay que darle vuelta porque si uno los toma literal, así a rajatabla, uno dice ya 1000 años, entonces serían 1000 años,
no serían 999, ¿ya? No serían 1000 años menos uno, menos un año, ¿ya? O 1000 años más uno, no, son 1000 años. Si uno lo toma literal, serían 1000 años, ¿ya? Pero la mayoría entiende que no debería tratarse como 1000 años literalmente, aunque hay algunos que lo entienden así. Ahora, si lo tomamos como que si fueran 1000 años literales, hay que sacar la cuenta. Hay que sacar la cuenta entonces. ¿Cuándo serían estos 1000 años? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empiezan a contar? ¿Cuándo terminan? Si uno lo tomara literal. Y en el contexto acá es algo que estaba próximo a ellos, según lo que nosotros hemos podido ver. Ahora, después dice, y 1000 años como un día. ¿Se fijan? Lo contrario. Aquí, un día delante del Señor es como 1000 años, pero 1000 años son como un día. Aquí lo que la verdad, el texto lo que está diciendo, que el tiempo para el Señor prácticamente no corre, porque Él vive entendemos, en el presente, por eso que es el yo soy. Para Él no hay tiempo, ¿no? Él no vive en la temporalidad nuestra. Él vive fuera del tiempo, es lo que entendemos. Entonces acá, tomar esto como un día son como 1000 años y alargar el tiempo, entonces ¿por qué no decimos, oye, pero 1000 años son como un día? O sea que es más pequeño todavía. Entonces nos sirve tomar esto como para decir que podrían ser miles y miles y millones de años. No, porque aquí el texto lo que está enseñando, aparte que dice que el Señor no retarda su promesa, ahí no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Eh, el, el- el apóstol Pedro acá está claro que es en su generación, porque habla de que es paciente para con nosotros, y nosotros ahí él se incluye, o sea, en su generación. Eso es lo que también vimos. Entonces acá tomar este texto de un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, como para decir que, oye, el Señor podría retardarse millones de años más. No, no es un texto como para poder decir esto, porque lo que el apóstol aquí aparentemente me parece a mí que lo que está diciendo es que para el Señor no hay tiempo, no hay, Él vive fuera del tiempo y si Él determinó, Él lo va a cumplir. Por eso que yo les marcaba cuando Juan dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y lo que dice Juan no puede estar en contradicción con lo que dice Pedro aquí. Y de hecho no está en contradicción porque Pedro está diciendo que es paciente para con nosotros. No, no está diciendo es paciente para con las generaciones futuras. No dice eso. Dice es paciente para con nosotros. Y ya vimos que los versículos que hablaban el apóstol Pedro, muchos de los que vimos en el contexto de los escritos de Pedro, hablaban de que el juicio final estaba ahí a las puertas. ¿Ya? Bueno, ese era el texto, Brian, por si acaso, si le quiere hincar el diente. Sí, sí, igual ahí también veo que, bueno, yo lo había visto antes, pero ahora como que lo vuelvo a ver, dice, después de decir todo eso, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Claro, Entonces, quizás puede ser que el decir 1000 años es como un día y un día como 1000 años, que quizás como después dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiere decir como algo así como que no se sabe cuándo, es que está cerca, pero que no se sabe, es como algo inesperado, que no se era sabe inminente. exactamente el día. Eso es inminente para ellos. Era inminente para ellos. Sabían que iba a volver en el tiempo de ellos, pero no sabían el día ni la hora. Pero que era la generación de ellos, sí. Pero el día y la hora nadie la sabía. Ninguno de ellos la sabía. Por eso que dice como ladrón en la noche, ¿ya? Inesperadamente. ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Ismael, tú ibas a decir algo, me parece, ¿no? No, no, comentar el hecho de que, bueno, ese pasaje que estamos viendo de Isaías, claro, ahí habla de que hay muerte. Sí, Y si lo analizamos y va en línea con lo que hemos estado aprendiendo, ahí ya se echa por tierra, se echaría por tierra mucho de lo que enseña el dispensacionalismo con respecto a
a la Nueva Jerusalén y todo eso, porque ya se habla de que hay muerte y también explicaría todo lo que, o respondería a una de las preguntas que se hacen los que no creen en el preterismo total o que entienden de otra manera la escatología, que dicen que no tiene que ver con el mundo real, o sea, ¿cómo explico que haya muerte y todo lo que sucede? Y ahí Isaías está dejando en claro que sí hay muerte. Claro. A ver, me parece también eh, aprovechar ya que estábamos en Isaías aquí, Isaías, Isaías el 66 aquí. Más adelante también aquí habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí también. Sería bueno que leyeran también Isaías 65 y 66, porque recordemos que el apóstol Pablo, el Señor, los apóstoles, todos ellos, no hablaban ninguna otra cosa que no fuera lo que está escrito ya en el antiguo pacto. ¿Mm? Fíjense acá, dice, versículo 20 lo voy a leer, ya sabemos que ustedes tienen que leer en el contexto, ¿ya? Dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Estamos en el contexto de indagar aquí los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿ya? Después dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será de que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Eh, Aquí de nuevo está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que échale una mirada, ¿ya? 65 y 66, también Isaías capítulo 2, capítulo 11, y después hay que armonizar todo, ¿ya? Hay que armonizarlo todo. A ver, había otro texto aquí. Mm, no me acuerdo el templo, no. A ver si después lo podemos ver, ¿ya? Para no dar la hora buscando el texto, lo dejamos después para la próxima, porque como no lo tenía preparado, pero de todas maneras, Isaías 2, Isaías 11, bueno, todo Isaías, pero fundamentalmente si queremos ver si lo nuevo y tierra nueva, está Isaías 2, Isaías 11, 65, 66. Y hay otros textos que también están relacionados, pero los que realmente dice así, específicamente, dice cielo nuevo y tierra nueva, Isaías 65 y 66. Así es que ahí estamos. Eh, ¿Comentarios? Rodrigo está callado ahí meditando nomás. ¿Eh? Sí, muchas cosas que pienso. Sí, qué bueno, me alegra, me alegra, me alegra. Si tienen preguntas, después anótenlas, ya, vayan anotando. Si están leyendo su Biblia y se le ocurre algo, anótenlo y lo averiguan, lo indagan y comentan acá, o si quedan como pregunta, lo dejan. ¿Mm? Hoy día, precisamente hoy día, terminando lo que son los textos, la mayoría de los textos, los principales que son relacionados con las declaraciones de tiempo y la inminencia para la generación que vio al Señor, la generación apostólica, los discípulos, la gente de esa generación, ¿ya? Hoy día terminamos con Apocalipsis y qué es lo que yo entiendo allí, y ustedes lo verán ahí, es que tanto al principio del libro como al final se habla de la inminencia y se habla de la venida del Señor. Y se dice que todo lo que está escrito en el libro, no se dice solo una parte,
todo lo que dice en el libro dice que las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder pronto, y las cosas que han de suceder pronto son fieles y verdaderas, vienen de parte de Dios y están escritas en ese libro. Y todas esas cosas incluye resurrección, bueno, incluye la tribulación, incluye la resurrección, incluye el juicio en el gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva. Son las cosas que han de suceder pronto. Eso, solo para hacer el resumen. ¿Lo dejamos hasta ahí? Ustedes me dicen, ¿ya? Voy a dejar de grabar por si acaso, ¿ya? En Patmos desterrado, Juan la visión recibió. A 7 iglesias de Asia el mensaje les dio. Su fe siendo probada bajo yugo opresor, la sombra judía y el cerco tentador. Para ellos las cartas con urgente clamor. Al que venza decía, le daré mi fulgor. Lo que pronto ha de ser el rollo reveló no un eco distante que el tiempo cegó. La bestia que surge, el profeta en su ardid, celos y juicios que allí van a herir. Babilonia la grande, su fin se escuchó. Para su entendimiento Dios todo trazó. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. El cordero en el trono, su sangre fluyó. La esposa ataviada que él mismo formó. Cielos y tierra viejos, obsoletos, ya se van dando paso a los nuevos que en breve llegarán. Y aquí vengo en juicio, promesa de luz para aquella asamblea que vio su gran cruz. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. Si pronto y cerca el Espíritu habló, porque a una audiencia futura la carne aplicó. La clave es la audiencia a quien Juan escribió. Su pasado es cimiento de lo que hoy somos nos. Lo que fue su futuro es nuestra paz hoy. Al reino consumado Él nos trasladó. El texto se alumbró, certeza y consuelo que el tiempo ancló. Apocalipsis cumplido, no hay más que esperar. En su generación vieron el reino llegar. Gloria al que en sus días su plan coronó. Libres por su obra, su amor nos selló.